Bienvenido, Rolando, y es todo tuyo el micrófono. Quiero saludar a la concurrencia en este acto, a todos ustedes que han sido nombrados, a los parlamentarios que están aquí presentes también, y digamos, especialmente a quienes me acompañan en estas exposiciones. Primero quiero decir de que se debe reconocer en Ponce un dirigente nacido en una cuna proletaria, en una cuna pobre, y que fue capaz de elevarse a los más altos puestos en el partido y en el movimiento sindical chileno. Hay muchas cosas que uno pudiese hablar de Ponce, pero yo quiero colocar atención a la integridad de Ponce, a la consecuencia de Ponce. Tuvo posibilidades de salir del país, pero prefirió quedarse en Chile. Las embajadas ofrecieron que saliera Ponce, y Ponce no aceptó aquello, desafiando incluso las leyes de ese tipo de lucha, las leyes clandestinas. Entonces es interesante saludar esa consecuencia. Pero la consecuencia tuvo múltiples expresiones. Yo también diría de que supo quedarse en Chile, pero lograr que fueran colocadas en el exterior su señora y su hija. Eso lo logró, porque quería protegerlas. Él amaba, digamos, a su señora y a su pequeña hija. Y eso es también, digamos, una consecuencia. Eso es también, digamos, para destacar en la personalidad de este dirigente. Este dirigente, desde la cuna humilde, fue capaz de representar al partido y al pueblo de Chile y las organizaciones sindicales de la forma brillante en que lo hizo. Siempre en estas intervenciones uno puede pensar las cosas que va a decir, pero sin embargo, a raíz de las exposiciones voy a referirme a algunas de ellas. Yo también discutí el documento de marzo, pero el documento de marzo discutido eran 3 páginas. Eran 3 páginas. Y la discutí con Ponce, y la discutí con un compañero de Valparaíso, también un tipo de gran preparación política e ideológica. Y lo discutimos mediodía discutimos. Nunca supe después, digamos, después dedicado en otras cosas a la vuelta al exilio, en quién hizo ese resumen. Si lo hizo Lorca, si lo hizo el otro gran ideólogo nuestro, digamos, que era muy importante, digamos, su capacitación política, su perspicacia para escribir, ¿no? Que era precisamente nuestro amigo Lagos. Lagos, digamos, muchas veces no lo conocen,
era un ideólogo por excelencia. Era de una capacidad política enorme. Y era un jovencito. Y Lorca, digamos, Lorca muchas veces preparó, digamos, los escritos, ayudó a la escuela política existente en ese momento. Lorca, yo creo que, o sea, digamos, no se le ha reconocido mucho, digamos, a este ideólogo lo que significó para el partido. Yo creo, digamos, de que hace muy bien este instituto, hace muy bien todos, digamos, en reconocer la historia de nuestra gente y nuestros dirigentes. Y anteayer, no sé cuándo, digamos, un homenaje a todos ellos, y ahora, digamos, damos el homenaje a Ponce. Pero quiero decir de que no solamente discutimos esas 4 páginas, sería, del documento de marzo, con Ponce y otro ideólogo, sino que estas cosas se venían produciendo en la discusión del partido previamente al documento de marzo. En diferentes lados se discutían ideas como estas que están aquí u otras. El partido discutía su propia historia, su propia acción, su propia relación con la gente, su propia relación con las masas. Y no alcanzó, desde luego, el documento de marzo a tratar otro pequeño factor, que es la intervención del imperialismo norteamericano. Y aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Porque muchas veces se habla de la historia y todas las cosas, y la gente no alcanza a comprender lo que pasa, porque no sabía a ciencia cierta el rol, digamos, que los norteamericanos permanentemente estuvieron en Chile. Desde antes, para impedir el allende, digamos, y después, digamos, con toda suerte de intervenciones. Intervenciones económicas, intervenciones de colocar, digamos, todos los actos que se hacían en contra, intervenciones internacionales para cerrarnos todos los bancos, para no poder imprimir préstamos, para desarrollar el proceso nuestro. Entonces se quedan cortas siempre. Los documentos nuestros se quedan cortos, las intervenciones que uno escucha, cuando resulta que el capital era como que no existiera el imperialismo norteamericano. ¿No? El imperialismo norteamericano después está lleno, digamos, está lleno de información de lo que significó eso, todo lo que hicieron, todo lo que financiaron, cómo dividieron nuestra fuerza, cómo financiaron los partidos, cómo financiaron a la propia democracia cristiana, ¿no? Todos sabemos eso, digamos, todo eso se sabe después, no lo alcanza a recoger el documento de marzo. Entonces hay una cosa, digamos, muy sustantiva, porque de nuevo estamos estrellando en el mundo de hoy con todo este asunto nuevo de las guerras, con el papel del señor Trump, en que precisamente hay que tener en cuenta siempre la actitud del imperialismo, en este caso norteamericano. Porque si no, no se entiende nada. Entonces no es que nuestras fallas, yo en algunas partes sostuve, digamos, que nosotros sencillamente se nos derrotó, no por lo que hicimos, no por lo que no hicimos, sino por lo que hicimos. Por lo que hicimos. Porque estábamos colocando precisamente contra la pared al propio imperialismo. Porque este gobierno nuestro, con todas las fallas que se le puede expresar, señalar, tuvo sencillamente el reconocimiento mundial. El reconocimiento mundial de muchos sectores. De parlamentos de todo el mundo, de gobiernos de todo el mundo. Y de diferentes países. Entonces, no era, digamos, por sus deficiencias,
que sencillamente estaba reconocido en todas partes. Pero fue capaz Salvador Allende, precisamente, digamos, en las Naciones Unidas, de decir cuál era el enemigo principal, pues. Y fue, como ustedes saben, ovacionado cuando él colocaba como centro el papel de los norteamericanos. Él tenía unas palabras, en fin, no voy a repetirlas, porque para ¿cómo se llama? La intervención del capitalismo foráneo, hacía colocada como una frase para encabezar de filósofos. Entonces, de otro lado, digamos, como estamos hablando de Ponce, él dirigió un frente, el Frente Interior. ¿Y qué se discutió allí? ¿Qué se discutía allí? En ese frente que él dirigía. Él lo dirigía. Se discutía precisamente cómo había que enmendar al partido. ¿Qué cosas había que hacer en el seno del partido? ¿Cómo defender el carácter del partido en un asunto más amplio de lo que creemos? Pero hay documentos, así que sencillamente es un desafío a ustedes, no estoy yo diciendo palabras. Hay documentos que señalan todo eso. Hay documentos dirigidos al conjunto del Comité Central sobre lo que era el trabajo del Frente Interno que dirigía precisamente Ponce, en que había una crítica al partido, pero se colocaban los caminos de cómo enmendarlo. Se planteaba, digamos, lo que había que hacer. Y dentro de eso, digamos, hubo un refisaje. Y ese refisaje era precisamente para saber la fuerza propia que teníamos. 70.000 militantes y 70.000 simpatizantes. Ese era el partido. No era una entelequia. 70.000 militantes y 70.000 simpatizantes. Más la fuerza propia de la juventud. Esa es la fuerza que teníamos. ¿Y dónde nacieron, dónde desarrollaron estos dirigentes? De la nada misma. Se desarrollaron en el seno del partido. Tenemos críticas y compartimos algunas de estas críticas que salen en ese documento. Pero ¿de dónde nacieron ellos? ¿Nacieron de la estratosfera o nacieron precisamente en el partido que existía con todas sus debilidades? No es cualquier partido el que había aquí. No es cualquier partido. Y tenía, digamos, prestigio también internacional, como el movimiento sindical. No era el movimiento sindical nuestro nomás, era el movimiento sindical de todos lados. Fíjese que hay muchas cosas históricas que se plantean y se dan por hecho. El movimiento sindical chileno más alto, más fuerte, fue precisamente no los que se publican aquí, que publican, no digo ahí, sino se publican en el país. Si no fue la central única, la central unitaria de trabajadores, que no era la que dirigieron después no sé qué ni demás, era aquella que tenía 1 millón de personas que precisamente votaron. Y votaron, digamos, esa central única de trabajadores por un voto, por una persona se votaba. No se votaba un conjunto de personas y estas elegían. Fue el caso único en la historia del mundo también. Por eso fue reconocida posteriormente. Fue un caso único en la historia del mundo en que el movimiento obrero, que está negado en muchos lados, digamos, precisamente les da una forma de elegir como persona. Voy a decir nomás, aunque está mal lo que hable de mí, pero que tengo que hacerlo aquí. Resulta que yo encabecé la fuerza que el partido escogió para dirigir. Recorrí Chile. Y nosotros salimos en definitiva a la segunda fuerza
y Figueroa salió a la primera. Y la tercera fuerza es la democracia cristiana. Malo que hable de mí, pero le digo una cosa. Si en algún minuto crecí mucho, fue al recorrer y conocer precisamente. En todas partes, los centros que yo fui, digamos, en todos los centros se votó. Mire, la televisión todos los días decía dónde estábamos los que estábamos discutiendo sobre eso. Nunca existió en la historia, digamos, del movimiento sindical chileno una fuerza tan grande y una elección que tuviera tanta resonancia en todos lados. En la prensa todos los días, en la televisión todos los días. Entonces, hay mucha parte de la historia que no se dice. Y en aquella, Exequiel sencillamente participó de esa. Y fue elegido precisamente como dirigente en esa. En esta que estoy diciendo yo, no la he inventado después. Porque resulta que muchos que se inventan después, algunos dirigentes, por ejemplo, bueno, algunos dirigentes, Hernández del Canto, todo eso, no pertenecían a esta votación que estoy señalando. Pertenecían a otro momento histórico. Ellos fueron también dirigentes, ¿no? Pero estoy hablando de esta, que fue sencillamente la más principal y reconocida, si ustedes ven a los documentos. Esta central que yo digo, que no era reconocida. Allende le dio reconocimiento. Allende le dio personalidad jurídica. Pero después vino la dictadura, entonces había que negar, digamos, estas fuerzas que eran tan fundamentales en Chile, pues había que negarlas. Entonces nos negaron el movimiento. Se prestó en este caso al Partido Comunista para negar también a su más alto dirigente, Figueroa. Y aquí hay un problema. Figueroa era un gran dirigente. Lo respetaba y lo quería Salvador Allende también. Mucho. Era un tipo muy lúcido. Pero cuando sale del exilio de unos errores, qué sé yo, que se fue, digamos, se fue a Suecia, qué sé yo, digamos, y el partido nunca lo reconoció eso. Para el Partido Comunista tenía que haber ido, digamos, a Moscú, donde sea que fuera, donde estaba la Federación Sindical Mundial. ¿Cómo? Checoslovaquia. Bueno, entonces, está bien ver que saben harto. Está bueno. Entonces vuelvo a señalar, hay mucha historia no está dicha, y hay mucha historia que está negada. Hay muchas fuerzas que aquí se desarrollaron y son negadas. Y son negadas precisamente por decirlo, por lo que estoy señalando, porque desconocen el papel, digamos, siniestro que tuvieron los yanquis, en todo, en colocar bombas, ¿no, verdad? En cerrarnos todas las puertas mundiales, ¿no? En que sencillamente, digamos, en todas partes tuvimos que defendían, no, el cobre nos detuvieron en todos lados, no nos daban préstamos. Entonces, bueno, entonces fueron solamente, no por nuestros errores, por nuestros aciertos, sencillamente, fue el golpe militar en Chile. Porque nosotros estábamos influyendo de una tal manera en el mundo. Aquí venían de todos los países, pues. Y le voy a decir una cosa. Allende era un tipo que le explicaba al pueblo todos los temas, todos los problemas. Y por favor, digamos, vean los discursos de diferentes tipos. Y estaba educando siempre, siempre educaba. Y era duro, fuerte y tenaz. Nosotros lo conocíamos a ese también en el plano más personal. Era muy afable, muy amigo, ¿no? Con todos los que lo conocían, ¿no? Pero él se transformaba cuando se trataba de luchar contra el enemigo, era duro y fuerte. Con los suyos no, pues con los suyos era alegre, contento, hacía bromas. Muchas veces estuve en esas bromas, digamos, esas reuniones en que se hacían estas cosas. Se decían muchas de estas cosas. Entonces digo yo, aquí hay una tarea para usted, historiador, que sé que tiene muchos libros y qué sé yo, hay que ver las partes que no están negadas en la historia de Chile. Aquí hay cosas negadas. Está bien que la negaran en la dictadura militar, pero no pueden negar las siguientes ya en los años que ya tenemos y sigamos negando la historia. Bravo, compañero. Bravo, compañero.
Pero veníamos a rendir homenaje a nuestro amigo. Y veníamos a rendir homenaje a muchos que están aquí también. ¿No? Pero eso es muy bueno, que se rinda homenaje a los caídos, que rinda homenaje a los que lucharon, que se rinda homenaje a los que más, digamos, se colocaron sin más ni más su propio pellejo, su propia vida por defender lo que creían. De los hombres que sencillamente hicieron eso, está Ezequiel Ponce. Creyó en la clase obrera y luchó hasta el final por la clase obrera. Creyó en el pueblo y luchó hasta el final con el pueblo. Creyó en su partido, pero quería transformarlo y ahí están los documentos. Por eso, estimados amigos, perdonen que yo me hubiese salido de mi esquema, ¿no? Pero casi siempre me baso en la guía. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a ser los dirigentes que hablábamos parados, ¿no? Y en ese sentido, digamos, recogíamos como las masas, llamábamos las masas, compañeros. Ahora ni siquiera tenemos nombre propio, pero hay para pueblos sí que tenemos. Ciudadanos y ciudadanos, no sé qué. No es lo mismo ser ciudadano que lo que eran. Bueno, compañeros, yo tengo un tiempo de horario que ya estoy listo. Ya está cumplido. Entonces, cumplido el horario, yo le quiero decir, ¡viva nuestro inmortal compañero Ezequiel Ponce! ¡Que viva! ¡Viva Esperanza! ¡Viva la Casa Obrera! ¡Viva el pueblo!